Bueno, hola, hola a todas y a todos. Ahí, bárbaro. Profe. ¿Qué tal? Nos vamos conectando. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Me Buenas alegro. tardes. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, a medida que, bueno, se vayan, les pido que abran las cámaras, que es mucho más, es más interesante la clase porque por lo menos uno, digamos, mira caras, y puede haber una reciprocidad, ¿no? En hacer una pregunta, en algo que una cara que no dice no entiendo. Bueno, está bueno ir conectándose. Bien. No sé si la clase anterior, si tuvieron tiempo de mirarla, leerla, ¿les quedó alguna duda o algo que ustedes quieran preguntar? Bueno, si se les ocurre algo, lo hacen, ¿eh? Bueno, nos conectamos con el PowerPoint, que está en el campus. Así podemos hacer una clase más, no solo más amena, sino también que les sirva a ustedes como para ir entendiendo y bueno, y reteniendo también lo que vamos diciendo, y que la clase sea mucho más, digamos, más provechosa. Bueno, recuerdan que en la clase anterior nosotros vimos la primer parte de la unidad 6 y comenzamos con la segunda parte de esa unidad. A ver, creo, si no, díganme, bueno, nosotros definimos qué es persona jurídica de acuerdo al Código Civil y Comercial. Hicimos una clasificación primera en públicos y privados y los criterios dimos para distinguirlo. A las públicas las dividimos en estatales y no estatales. A las estatales, ¿se acuerdan que las dividimos con fines generales, que son los municipios, los entes autárquicos y los entes institucionales? Y con fines industriales o comerciales, que eran las empresas del Estado y sociedades. Creo que ahí nosotros terminamos la clase, y vamos ahora a las personas no estatales, públicas no estatales. De todas maneras, ahora se me está ocurriendo que no sé si en ese momento, en la clase anterior, vimos los criterios de perdón, para distinguir entre públicas y privadas. Pero recuerdo que lo hicimos. Y en estatales y no estatales no me acuerdo, creo que no. Nosotros seguimos acá, hay varios criterios, ¿no? Que como lo dimos en las públicas y privadas, digamos que no sirve uno solo, sino que se tienen que dar la mayoría. Nosotros seguimos el criterio de 10, que, digamos, a las estatales y no estatales, digamos, el criterio que utiliza 10 es el del patrimonio. Si más del 90% está en manos
digamos, del Estado, va a ser estatal. De lo contrario, no. Y después está el criterio de Casagne, que habla de que son estatales aquellos que están dentro de o cumplen los fines administrativos. Acá recuerdo que hicimos la distinción, de acuerdo al autor que nosotros sigamos, que tanto Gordillo como Casagne, que son los que seguimos en esta unidad, no están de acuerdo en cuanto a los fines, y dimos la explicación la clase anterior. Bueno, vamos a dimos las características del ente autárquico, empresas públicas, sociedades de Estado. Bien. Y nos quedaría ahora las públicas no estatales, que son, ahí vamos a encontrar las corporaciones, las sociedades de economía mixta, de la ley 12.962, y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria de la ley 19.550. Bueno, acá vamos a encontrar las corporaciones, que son básicamente, dando un ejemplo, acá tendríamos las personas, o sea, los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, la mayoría, todos los, digamos, esta facultad, esta potestad que tiene el Estado de ejercer el poder de policía sobre las profesiones, lo delegó en los colegios respectivos que fueron creados por ley. Todas las profesiones tienen un colegio en el cual, para poder ejercer la profesión, hay que, digamos, asociarse, pero en forma compulsiva, porque si no, no puedo ejercer la profesión. Esta asociación compulsiva es lo que hace que estemos hablando de entes, de que las corporaciones forman parte de los entes no estatales públicos. Después aparecen las sociedades de economía mixta de la ley 12.962, que son sociedades que tienen unas características muy interesantes. Primero, acá no importa, es decir, el capital es mixto, estatal y privado, o sea, público y privado, pero que en realidad, a los fines de la configuración de esta sociedad, no interesa el porcentaje, si es de capital privado o si es de capital público. Lo único que interesa es que al momento de la formación de esta sociedad, el estatuto que se aprueba va a contener cuáles son, o sea, la proporción de ese capital, público o privado. Esa proporción no se puede modificar, si no se modifica el estatuto. Por esa razón, esa proporción del capital público y del capital privado es estatutaria y permanente. De lo contrario, hay que modificar el estatuto. Y después aparecen las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que son las de la ley 19.550, en las cuales son sociedades anónimas en las que el 51%, digamos, de las sociedades está en manos del Estado, y además no solamente tiene que estar la mayoría de propiedad del Estado, del capital público, sino que además esa proporción le permita, digamos, poder, digamos, portar y resolver a su favor
en la mayoría en la asamblea, con mayoría en la asamblea. Estas sociedades anónimas se rigen por normas del código, las normas de sociedades anónimas de la 19.550 en todo lo que sea aplicable. Bueno, entonces, hasta acá llegamos a las públicas, en estatales y no estatales. Ahora nos vamos a las privadas, que las vamos a dividir en con participación estatal y sin participación estatal. Con participación estatal tenemos, digamos, el caso de las sociedades mixtas y las sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta son las de la Ley 12.962, que ya las vimos en las no estatales. ¿Por qué las volvemos a ver acá? Porque esas sociedades tienen una finalidad pública y una finalidad privada. Cuando la finalidad que tiene es pública, la vamos a encontrar en las públicas no estatales. Y cuando es privada, la vamos a encontrar en las privadas con participación estatal. Después tenemos las sociedades mixtas, que son sociedades comunes, comerciales, y en las cuales el Estado compra parte de su paquete accionario, que lo compra como un particular más. En realidad, no es que dejan de tener su naturaleza de sociedades comerciales. Lo que pasa es que al Estado adquirir una parte del paquete accionario, digamos, le va dando una impronta y características diferentes. Inclusive, si llegara a comprar todo el paquete accionario, esta sociedad podría transformarse en una sociedad del Estado. Bueno, y después tenemos las privadas sin participación estatal, y ahí vamos a encontrar dos tipos de sociedades. Aquellas actividades que nosotros denominamos reglamentadas y las sociedades comerciales y civiles comunes. En el primer caso, o sea, las que tienen una actividad reglamentada, acá vamos a encontrar las sociedades que tienen un objeto que resulta muy sensible a la economía, muy sensible a la economía, muy sensible a la sociedad. Entonces tienen una regulación muy fuerte o muy intensa por parte del Estado, sin dejar de tener su naturaleza de sociedades comerciales comunes, del derecho privado. Y acá vamos a encontrar las financieras, los bancos, los bancos y las financieras se van a regir en su vida por las comunicaciones que les destina el Banco Central. Las compañías de seguros están regidas por la Sindicatura de Seguros de la Nación. Las ART del derecho privado están regidas por la Sindicatura de Riesgo de Trabajo, o sea que son sociedades comerciales del derecho privado, del derecho común, pero que por ser su objeto generar son muy sensibles a la vida de la comunidad, de la sociedad, son sumamente reguladas por el Estado. Y después tenemos en aquellas que son sociedades, las otras que dijimos, las sociedades, asociaciones civiles o sociedades comerciales del derecho común, que se rigen por su normativa del derecho privado. Bueno. Acá, bueno, concluimos con la unidad 6. Ya vimos la bibliografía. Bueno, nos vamos a
Bueno, nos vamos a la unidad 7. La unidad 7, nosotros la vamos a ver, digamos, en la primera parte, en lo que es la clasificación de la actividad de la administración pública. Vamos a seguir a Gordillo. Ya en lo que es silencio administrativo, que sería la segunda parte de la unidad, ahí seguimos la ley comentada, la ley 19.549, comentada por el doctor Hutchinson, ¿no? Que podemos utilizar el manual y que está en la fotocopiadora de la facultad. Bueno, vamos a ver la primera parte, digamos, de lo que es la clasificación de la actividad de la administración pública. Bueno, acá tenemos, digamos, Gordillo hace una, digamos, grafica esta clasificación con una torta, digamos, una circunferencia, en la cual divide, digamos, la primera división que hace de esa circunferencia en actos y hechos. Bien. ¿Cómo se clasifican? Los actos es toda declaración de voluntad, y los hechos es una actuación material del Estado. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos del hecho, o sea, la actuación material, que se caracteriza por esto, ¿no? Por ser una actuación material del Estado, tenemos que hacer esta clasificación, puede estar precedida de un acto o no. Cuando está precedida de un acto, y un acto es regular, puede ser que la ejecución, o sea, la actuación material, sea la irregular, o sea, se separa. Y hay otros en los que no están precedidas de un acto, es decir, que es una ejecución material común. Por ejemplo, en una ejecución, digamos, una actuación material, digamos, es, sí, por ejemplo, si el profesor o el docente da la clase parado o sentado. Eso es una actuación material, en este caso de un funcionario, que no genera, digamos, es un hecho, es una actuación material. Esa actuación material puede estar precedida de un acto y ser la ejecución del mismo, o no estar precedida de un acto. Un ejemplo que siempre damos, siempre, de la actuación material precedida de un acto, es el caso de un decreto, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de General Porredón, tenemos un caso reciente, que fue el incendio a Torres y Liva, que como el edificio, lo que quedó del edificio no amenazaba ruina y era muy peligroso, se dispuso su demolición. Ahí tenemos el acto. Esa demolición digamos, se podría haber hecho con empleados municipales, siempre que el Estado tenga, digamos, ese tipo de personal especializado o que tenga, digamos, las maquinarias para hacerlo, y si no, como en este caso, hizo una contratación directa con una empresa digamos, especializada en el tema. Esto que hizo esa empresa fue una ejecución, porque obviamente que hizo una contratación y, digamos, trasladó, digamos, en
digamos, una función administrativa del Estado, y en ese caso hubo digamos, el ejercicio de una actuación material en cumplimiento de un acto. También podría haber sido, como decíamos hoy, que, qué sé yo, empleados municipales tengan esa especialidad y cuenten con los aparatos o las maquinarias necesarias. Entonces ahí tenemos más claro todavía que es la ejecución material de un acto. Y puede ser también que no haya un acto previo. Y en ese caso, un ejemplo es el del policía que detiene a una persona, digamos, en fragancia, es decir, cometiendo el delito, y lo detiene. Después, dada la importancia del caso, se va a instrumentar la orden de detención, pero ahí no hubo un acto previo, ¿sí? Bueno, esa circunferencia, esa torta, que hicimos una primer división en dos, ahora vamos a hacer otra división, que nos van a quedar 4 pedazos de esa circunferencia. Entonces, la primera división fue actos y hechos. Esta segunda división es espera un segundito. Bueno, ahí. Digamos, nosotros hacemos un primer círculo, esto sería así, ¿se ve? ¿Ahí se ve algo? Sí, profe. Bueno, entonces vemos, así lo grafica Gordillo, una primer aproximación. Luego lo divide en dos y pone actos y hechos. Actos, parte de arriba, hechos, parte de abajo. Y después vuelve a hacer una distinción. Voy a trazar una línea. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar con efectos jurídicos y sin efectos jurídicos. O sea, una actividad que es productora de efectos jurídicos y una actividad que no es productora de efectos jurídicos. O sea que toda esta parte de acá con efectos jurídicos y esta de acá sin efectos jurídicos. Y me queda 1, 2, 3 y 4 en principio. ¿Qué significa que una actividad de la administración pública tenga efectos jurídicos? Significa que esa actividad de la administración pública va a modificar los derechos subjetivos de un particular. Puede crear derechos subjetivos, puede crear obligaciones, es decir, modifica la situación jurídica del particular. Y esa es una potestad que tiene el Estado, una prerrogativa, lo que se llaman las facultades, digamos, exorbitantes. Se las llama así porque exorbitan al derecho privado. Entonces, un ejemplo es esta potestad que tiene el Estado de modificar la situación jurídica del particular. Bien, entonces, acá me van a quedar. Fíjense, actos que producen efectos jurídicos. Y acá vamos a encontrar el acto administrativo. Después tengo acá, actos que no producen efectos jurídicos. Y acá vamos a tener los actos de la administración. Después, esto eran los hechos, ¿no? Entonces tengo hechos jurídicos, o sea que tienen una consecuencia jurídica,
y hechos no jurídicos. Los hechos jurídicos sería, por ejemplo, si dejo el auto mal estacionado, la grúa me lo lleva y me lo abolla. Ahí nace, para el propietario del automóvil, siempre que lo pueda probar, un derecho de indemnización a favor de él y que debe pagar el Estado. Y después tengo los hechos que no producen efectos jurídicos. Y acá tenemos el caso, por ejemplo, de la ordenanza que sirve café en alguna dependencia pública. Es un hecho que no tiene ningún efecto jurídico. ¿Se entendió? Bueno, dentro de los actos con efectos administrativos, tenemos el acto administrativo, que lo vamos a analizar después, y los actos, que son siempre declaraciones, sin efectos jurídicos, que son los actos de la administración. ¿Qué son los actos de la administración? Son actos que en sí no producen efectos jurídicos, con lo cual no son recurribles. Aunque se notifica al particular, no son recurribles. ¿Qué tenemos? ¿Cuál tenemos? Por ejemplo, es el caso de los dictámenes jurídicos de la asesoría letrada, ministerios, municipalidades, Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, municipalidades, donde el dictamen no produce efectos jurídicos por sí, aunque se notifique, no es objeto, no se puede recurrir. Solamente va a producir efectos si un acto administrativo lo toma al dictamen. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esta es la característica que tienen los dictámenes, en los cuales no hay, digamos, no se recurren, no producen efectos jurídicos, ¿sí? Bueno, y después tenemos los actos que sí producen efectos jurídicos, y ahí tenemos el acto administrativo. Vamos a hacer otra clasificación, siempre siguiendo a Gordillo, que en realidad es Gordillo el que la hace, pero en esta clasificación que vamos a hacer ahora, es importante que aclaremos algo. La clasificación que vamos a hacer no es que vayamos a decir que los que sacamos de esta actividad, sacamos del gráfico, no sean actos administrativos. Eso es una cuestión que no la vamos a analizar ahora. En general, vamos a encontrar que todos los autores dicen que son actos administrativos, otros que dicen que no, pero bueno, el Gordillo dice que son todos administrativos, y en realidad esta sobreclasificación por una cuestión didáctica. Y ahí tenemos, en los actos con efectos jurídicos, vamos a sacar los contratos, vamos a sacar los reglamentos. Entonces, saco los contratos, saco los reglamentos, y esto, lo que me queda acá, esta porción, es acto administrativo. Saco los contratos. En realidad, los contratos son, la mayoría de los autores, en esto, sobre todo, Marienhoff y muchísimos autores, que lo siguieron, dicen que el contrato es un acto administrativo bilateral, ¿no? Pero lo sacamos, siguiendo Gordillo, por una cuestión metodológica. ¿Por qué? Porque los contratos, si nosotros nos fijamos en la ley 19.549, último párrafo del artículo 7º, les sugiero tener una ley a mano, fíjense que tienen un régimen específico. En el último párrafo dice: los contratos
que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el sector público nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título en cuanto fuera pertinente. Es decir, que los contratos se van a regir por sus leyes especiales específicas. En aquello que no está previsto, se van a regir por los elementos y o requisitos del acto administrativo, que están en el artículo 7º y que después vamos a ver. ¿Se entiende? Bueno, otra actividad de la administración pública que vamos a sacar son los reglamentos, también siempre por una cuestión metodológica. Sacamos los reglamentos, ¿por qué? No porque no sean actos administrativos, pero porque también acá se discute, acá sobre todo en el reglamento se discute mucho si son actos administrativos, porque en realidad corresponden al ejercicio de una función legislativa. Pero la realidad es que la 19.549 habla tanto del acto administrativo unilateral o individual, como del acto administrativo general, que son los reglamentos. Entonces, digamos que no podemos decir que no sean actos administrativos, porque la 19.549 los regula, ¿no? Máxime que en realidad la 19.549 no define al acto administrativo en ningún momento. Bueno, entonces, lo que me quedó acá, esto, solamente esto, exactamente. Y acá vamos a seguir una definición. Obviamente, como en todo esto seguimos a Gordillo, vamos a seguir la definición. Gordillo dice, define al acto administrativo como la declaración unilateral realizada en el ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos individuales. Bien. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esta definición. Digamos, el acto administrativo en principio es una declaración. Esto ya lo vimos cuando distinguimos el acto del hecho. El acto es toda declaración. Unilateral. Con esto, ¿con qué estamos distinguiendo y de qué estamos sacando de esta definición de acto? ¿Qué actividad? Los contratos. Exactamente. Unilateral, estamos sacando de la definición los contratos. Realizada en el ejercicio de la función administrativa, porque, digamos, el hilo conductor del acto administrativo es el ejercicio de función administrativa, que produce efectos jurídicos directos, ahí está mal, falta, que dice que produce efectos jurídicos directos, falta ahí agregar, e individuales. ¿Qué es lo que estamos sacando de esa definición? El reglamento. Exactamente. El reglamento y qué más. ¿Por qué digo directos, efectos jurídicos? ¿Qué estoy sacando? Produce efectos jurídicos. ¿Qué otra actividad estuvimos viendo que no produce efectos jurídicos? Que si bien es una declaración, no produce efectos jurídicos. Ah, los dictámenes. Exacto. Exacto. Los actos de la administración. Bien. Entonces, esta es la definición que da Gordillo y es la definición que da Gordillo y es la que seguimos. Por supuesto que ustedes pueden elegir otra definición de otro autor, pero tienen que ser, digamos, rigurosos en cómo lo define el otro autor. ¿Sí? Bueno.
Ahora volvemos un poquito para atrás a lo que ya dijimos, actos que producen efectos jurídicos y actos que no. ¿Qué es producir efectos jurídicos? Esto ya lo dijimos, que es modificar la situación jurídica de una persona. La administración puede crear, modificar o extinguir derechos y se lo llama autotutela declarativa. Los que producen efectos jurídicos son los actos administrativos y los que no producen efectos jurídicos son los actos de la administración. Bueno. Esto ya lo vimos, los hechos productores de efectos jurídicos y hechos que no lo son, está puesto en la placa, en los PowerPoint, para que ustedes puedan realmente, una vez que lo leyeron, hacer un recordatorio. Bien, también el caso de los contratos, que ya lo vimos, los reglamentos, y el análisis de la definición, que es lo que yo les indiqué, que ustedes acá tienen una placa para seguirla. Bueno, a ver el tema de las vías de hecho. Otro tema. Ya vimos la clasificación de la actividad de la administración pública. Ahora nos vamos a vías de hecho. ¿Qué son las vías de hecho? Las vías de hecho son lo opuesto a las vías de derecho. Por ejemplo, si nosotros vamos a la actividad privada, pongamos como ejemplo que ustedes son propietarios de un inmueble, que el inmueble, digamos, lo dieron en locación, que no está pagando el locatario. Entonces ustedes ahí, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden sacarlo a esta persona del brazo, empujarlo, tirarle todas las cosas afuera. ¿Esto se puede hacer? ¿O qué es lo que hay que hacer? Solicitar el desalojo. Desalojo, juicio por desalojo. Exactamente. Entonces, el desalojo, ¿qué es? Es una vía de derecho. Lo opuesto, lo que yo les dije, sacarlo del brazo, tirarle las cosas afuera, es una vía de hecho. Lo mismo podemos, lo mismo vamos a encontrar en esa clasificación, ejemplos que tienen que ver, esto es el derecho privado, pero tenemos ejemplos que tienen que ver con el derecho administrativo. Y ahora nos vamos a la placa. Fíjense que dice vías de hecho. Antes de leer el artículo 9, ¿ves? Artículo 9 de la 19.549, que es el que los rige. Dentro del obrar de la administración pública encontramos una situación peculiar denominada vía de hecho administrativa. La consecuencia de la vía de hecho incide decisivamente en la esfera personal de los ciudadanos, pues falta en estos casos la habilitación necesaria para legitimar la acción administrativa, o sea, los derechos y garantías individuales. Y acá nos vamos a los presupuestos de las vías de hecho. Nosotros tenemos como presupuesto, digamos, en realidad hay dos casos que si nosotros vamos al artículo 9 de las vías de hecho, vamos a ver que lo ponen como vía de hecho. Dice, la administración se abstendrá de A,
de comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucional. B. De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa implica la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel o que habiéndose resuelto no hubiera sido notificado. Entonces, en el primer caso, que yo tengo comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas y tienen que ser lesivas de un derecho o garantía constitucional. Y ahí me encuentro con los presupuestos. Tenemos A, un comportamiento material. B, la irregularidad de dicho comportamiento. La configuración de la vía de hecho exige la irregularidad del comportamiento material, situación susceptible de producirse tanto en los casos de irregularidad del comportamiento material, que es considerado, como en los irregularidad del acto administrativo que le dio. O sea, yo lo que necesito es, para que se configure la vía de hecho, es un comportamiento material. Estoy sacando a los actos. Solamente estoy hablando de los hechos, de la actuación material, ¿ya? Un comportamiento material. Que ese comportamiento material sea irregular. Y puede ser irregular tanto porque es irregular el comportamiento en sí, como que en realidad está ejecutando un acto y lo que es irregular es el acto. Supongamos, el mismo ejemplo que dimos de la demolición de Torre Siliva, puede ser que la ejecución, digamos, lo hacen con empleados municipales. Y los empleados municipales, en vez de demoler el edificio que había quedado de Torre Siliva, demuelen un edificio que estaba a la vuelta. Entonces, ahí la ejecución material está en los hechos. Pero puede ser que esté en el acto. Que, por ejemplo, el acto hubiese dicho que se equivocó, que estaba hablando de Torre Siliva y le puso mal el número. Entonces ahí hay una irregularidad en el acto, porque el hecho ejecutó el acto, pero lo que era irregular no era el hecho, sino el acto. ¿Se entiende? Bueno, y después hay una segunda opción. Perdón. Y el tercer caso que se tiene que dar para el inciso A es que esa actuación material viole una garantía constitucional, una libertad o garantía constitucional. ¿Sí? Bueno. Y después nos aparece en las vías de hecho el inciso B. Entonces, ¿qué dice? Ahí hay dos casos. De poner en ejecución un acto que no fue notificado, o de poner en ejecución un acto que fue recurrido y que una norma dice que cuando ese tipo de actos se recurren, no se puede ejecutar. Ahí tenemos el ejemplo de la ley de migraciones. La ley de migraciones dice que si en el cuanto se disponga alguna cuestión de, qué sé yo, por ejemplo, expulsión de un ciudadano de otro país, por no contar con las normas de residencia, bueno, la misma ley dice que si se interpone algún recurso contra esta decisión, la ley indica que no se podrá ejecutar el acto hasta que no se resuelva el recurso. Lo dice la ley de migración. Y el otro caso es el caso de digamos, que se ponga en ejecución un acto que no fue objeto de notificación. Ahí también estamos en una vía de hecho. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la vía de hecho? La consecuencia de la vía de hecho es que está la gravedad del caso, porque
es actividad, digamos, que no tiene una norma que habilite a la administración pública a actuar en tal sentido. Entonces, como es tan grave, lo que hace es que, digamos, tiene consecuencias propias. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que impugnar una vía de hecho, no necesito ir al fuero contencioso administrativo, puedo ir a cualquier fuero. Digamos que el fuero deja de perder, o sea, pierde importancia en este caso porque puede ir a cualquier fuero. El medio nación para impugnar una vía de hecho administrativa en naciones, por excelencia, es el amparo. En la provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos el amparo, pero también tenemos una pretensión procesal en el Código Contencioso Administrativo que habla de cese de vía de hecho, que muchas veces se aplica esta norma y, digamos, se deja de lado el amparo, porque, bueno, es cierto que el amparo se ha usado y abusado del amparo, entonces, digamos, en este sentido, la jurisprudencia de la Corte y también la aplicación de esa jurisprudencia, de la Corte, de las cámaras contenciosas, de los juzgados de primera instancia, es más restrictivas a la hora del uso del amparo, de la acción de amparo. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno. Profe, la ley del Código Contencioso Administrativo era la 12.008, ¿puede ser? Sí. La 12.008 es la ley del derecho, o sea, es el Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay otra clasificación en la actividad de la administración pública, que es en actividad reglada y en actividad discrecional. Es sumamente importante que entendamos esta clasificación, sobre todo en lo que es actividad discrecional. He visto muchas veces desde funcionarios de la administración pública que entienden la facultad discrecional como un libre albedrío del funcionario. Entonces, hago lo que quiero. No es así. No hay ninguna posibilidad de eso. La actividad de la administración pública se clasifica en actividad reglada y actividad discrecional. La actividad reglada es cuando a una determinada situación de hecho se le debe aplicar una norma. Esa norma, digamos, el legislador, ¿qué hizo? El legislador suprimió digamos, el análisis de oportunidad, mérito y conveniencia que puede tener el funcionario que aplica la norma al caso concreto. Es decir, ante una determinada situación de hecho, hay una norma que predetermina cuál es la solución al caso. Si yo tengo un empleado público que falta 3 días seguidos, sin justificación, o 5 días alternados en el año, todos los estatutos van a indicar que ahí lo que hay es un abandono de cargo. O sea, que ante ese hecho, que es la ausencia sin justificativo durante 3 días seguidos o 5 alternados, hay una norma del estatuto que dice cuál es la consecuencia, es decir, la aplicación del abandono de cargo. En cambio, en la actividad discrecional, en sí, ¿en qué consiste la actividad discrecional? En el funcionario, o sea, el ordenamiento jurídico le deja al funcionario la posibilidad de hacer el análisis de oportunidad, mérito y conveniencia.
lo hace el funcionario que aplica la norma al caso. ¿En qué consiste la facultad discrecional? Consiste en que la norma le permite al funcionario, digamos, elegir entre 2 o 3 soluciones igualmente válidas. Puede elegir una. ¿Mm? Pero no es, aclaro, no es un libre albedrío, no es que hago lo que quiero, como funcionario, sino que se le da la posibilidad de elegir entre 2 o 3 soluciones igualmente válidas, una. Acá se habla de los conceptos jurídicos indeterminados, es decir, digamos que, por ejemplo, a ver, un concepto jurídico indeterminado es la oferta más conveniente. Para mí es uno de los más indeterminados. Pero, generalmente, los pliegos van determinando cuál es la oferta más conveniente, ¿no? Porque dicen qué es lo que se debe cumplir, dicen qué es lo que debe evaluar el funcionario que va a adjudicar, ¿no? Que en muchos casos puede ser la oferta más baja, en otros casos puede ser una combinación de oferta más baja y calidad en la persona que presta el servicio. O sea, van predeterminando cuál es, cómo se determina, digamos, este concepto jurídico indeterminado. Bueno, volvamos a las facultades regladas. También acá hay algo que tenemos que decir, que no hay, antes de seguir adelante, no hay actividad totalmente reglada en la administración pública, es decir, que hasta el mínimo detalle prevea, ni hay actividad totalmente discrecional, porque en una actividad discrecional al menos va a haber una norma, que es la norma de la competencia del funcionario para dictar el acto. Bueno, vamos ahora a la actividad reglada, volvemos. Vamos a la placa, y ahí tenemos las facultades, o sea, nos referimos, facultades regladas, a las facultades de un órgano administrativo están regladas cuando una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada que el administrador debe seguir, o sea, cuando el órgano jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto que ya explicamos. Bueno. Esa predeterminación, o sea, esto que le está dicho al funcionario por el ordenamiento jurídico, se hace de distintas maneras. Hay una regulación directa que está dada en la ley 19.549 que prevé en los artículos 7 y 8 cuáles son los elementos y o requisitos que debe contener un acto para que no sea nulo. Después tenemos una regulación indirecta, y se comprenden acá todos los casos en que la ley reglamenta el derecho subjetivo de los particulares a que nadie interfiera en sus actividades. Son las disposiciones, o sea, una regulación indirecta son lo que establece el Código Civil y Comercial, códigos de forma. Y después tenemos también otro tipo de regulación, que es la regulación residual. El artículo 28 de la Constitución Nacional, que es el que nos dice que los reglamentos, o sea que todos los derechos absolutos pueden ser reglamentados, pero ese reglamento no puede afectar la esencia del derecho al cual reglamenta. Esa es otra regulación digamos, residual. Bueno, volvemos ahora a la actividad discrecional. Ya lo dijimos esto, simplemente lo leemos como un recordatorio. Las actividades del órgano serán discrecionales cuando el orden jurídico le otorgue cierta libertad para elegir en uno y otro curso de acción,
hacer una u otra cosa, o hacerla de una u otra manera. Era lo que yo les decía, es decir, que hay varias soluciones, 2 o 3 soluciones igualmente válidas y puede tomar una. La actividad discrecional, por supuesto que esto tiene que ver también con que no hay un libre albedrío, sino que tiene límites. Así. Esto en algún momento, hace mucho tiempo, se cuestionaba si la administración pública podía, si el órgano judicial podía rever la actividad discrecional de la administración pública, y que había códigos como el nuestro, el antecedente de la ley 12.008, el Código Varela, que decía, en un principio, que la actividad discrecional no podía ser objeto de revisión. En realidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace muchísimo tiempo, estableció que toda la actividad de la administración pública, sea reglada o discrecional, es revisable judicialmente. Primero porque para poder determinar si es reglada o es discrecional, tengo que revisar el acto, ¿no? Y si es discrecional, lo voy a revisar. Y acá aparecen los límites a la actividad discrecional. Los límites a la actividad discrecional son la razonabilidad, la buena fe, porque la buena fe es un principio que es igual al del derecho privado y rige en el actual de la administración pública. O sea, la razonabilidad, la buena fe y la desviación de poder. El caso de la desviación de poder, que después lo vamos a analizar, en este caso, tiene que ver con la finalidad de la administración pública. Perdón, con la finalidad del acto de la administración, el acto administrativo. El acto administrativo, todos los actos administrativos, tienen una norma que determina cuál es la finalidad del acto. Cuando el funcionario dicta un acto y no cumple con la finalidad que establece la norma para ese acto, está incurriendo en lo que se llama desviación de poder. O sea, que esto significa que puede digamos que hay una desviación de poder. Cuando no se cumple con la finalidad que establece la norma, puede ser que se realice con una finalidad, digamos, de beneficiar a un tercero. Por ejemplo, se adjudica una obra para beneficiar a un amigo, de beneficiarse a sí mismo, al propio funcionario, es decir, me adjudico la obra en una empresa en la que yo soy accionista y no figuro. O también una finalidad en las cuales, digamos, que se beneficia, en los dos casos, a la administración pública, pero con una finalidad distinta. Es el caso, por ejemplo, de las infracciones de tránsito. Las multas están previstas para, digamos, incentivar a que la gente tenga control cuando conduce, porque si comete alguna infracción va a ser multado y las multas tienen que ser altas. Esto es ahora bien, si por ejemplo se sale en algunos casos que hubo en otras gestiones en los cuales se daba un premio por productividad al inspector, en el cual, digamos, cuantas más infracciones hacía, se le daba como un porcentaje. En realidad esto nos está indicando que hay una desviación de poder, porque no se está, digamos, haciendo las infracciones
para, digamos, que lograr esto de aprendizaje sobre la circulación, el tránsito, sino para recaudar fondos. Entonces, se dan cuenta que en los dos casos se beneficia a la administración, pero en una con una finalidad distinta. ¿Sí? Bueno, la razonabilidad tiene que ver con, es decir, la prohibición de actuar arbitraria o irrazonablemente. Ahora, cuando digamos que se requiere de la intervención del órgano judicial, cuando va a revisar una actividad arreglada, es más sencilla, porque lo que va a hacer es cotejar las normas aplicables al caso con el hecho y con lo que hizo el funcionario público. En el caso de ejercicio de actividad discrecional, lo que va a hacer el órgano judicial es revisar si se cumplieron o no con los límites. Ya vimos que los límites a toda actividad discrecional es la irrazonabilidad o razonabilidad, la desviación de poder y la buena fe. Si estos límites se pasaron, entonces ahí se van a anular esas facultades, el ejercicio de esas facultades discrecionales. Otra cosa también importante en el ejercicio de las funciones discrecionales es que, después lo vamos a ver, pero todos los actos administrativos, digamos, deben estar, digamos, tener los requisitos o los elementos que están establecidos en el artículo 7 y 8 de la 19.549, y uno de ellos es la motivación. A mayor discrecionalidad de la administración pública se exige una mayor motivación, es decir, una mayor explicitación de por qué se dicta un determinado acto administrativo. Bueno, ahí ustedes van a tener la placa con respecto a la actividad arreglada y la actividad discrecional. Y vamos ahora con el silencio administrativo. El silencio administrativo está previsto en el artículo 11 de la 19.549. No, perdón, no es el 9, es el 10. Dice el artículo 10. El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretarán como negativos. Solo mediando disposición expresa podrá acordarse el silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previenen un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de 60 días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 30 días sin pronunciarse, dicha resolución se considerará que hay silencio de la administración. Bueno, primero vamos a tener que determinar para qué sirve el silencio de la administración. Nosotros sabemos que como ciudadanos tenemos el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Pero, obviamente, si ese derecho no tiene un límite, digamos que puedo pasarme toda la vida y morirme esperando que la administración me resuelva. Entonces, tiene que haber algún límite a ese tiempo en el cual la administración puede resolver lo que un ciudadano peticionó.
Entonces acá aparece el silencio de la administración. Ustedes cuando estudien el instituto, van a ver que, digamos, se habla de la naturaleza jurídica del silencio. Según digamos, las corrientes doctrinarias más antiguas, se referían al silencio de la administración como un acto presunto. ¿Por qué un acto? Porque en esa época era, digamos, era obligatorio, digamos, tener un acto, era el proceso al acto, o sea, se requería tener un acto para poder ejercer para poder interponer un recurso. En ese momento el recurso solamente existía el jerárquico. Esta corriente doctrinaria fue cambiando, y en la actualidad, ¿qué se dice? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del silencio administrativo? Se la considera como un hecho que produce efectos jurídicos. Es decir, un hecho que ante el silencio de la administración produce efectos jurídicos. Hay dos, digamos, la naturaleza jurídica, entonces, en la actualidad, de que es un hecho que o sea, un hecho que de producirse se le asigna dos efectos posibles. El silencio puede tener un efecto negativo, es decir, considerar que lo que peticionó el ciudadano fue denegado una vez que se configuró el silencio, o de peticionar o de que esa petición, transcurrido el silencio, fue, digamos, estimada como positiva. Tenemos que decir que el efecto general es el negativo. Es decir, el principio general es lo negativo. Es decir, si un particular hizo una petición, se configuró el silencio administrativo y la administración no resolvió, se considera que está denegada la petición. Y después hay un efecto positivo, que es el que, digamos, hecha la petición, transcurrido el plazo, sin que la administración resuelva, se considera que la administración lo resolvió afirmativamente. Este es el excepcional, el otro era el principio general, este es el excepcional. Para que exista un silencio positivo, tiene que haber una norma que lo indique en tal caso, como positivo. Había un decreto de la época de Alfonsín, en el cual son muy pocos los casos porque la administración, digamos que una de las características que tiene es la excesiva burocracia, y a veces los tiempos son diferentes. Entonces tampoco se puede hacer cargar a la administración pública de, digamos, las consecuencias adversas de esta burocracia o la falta de resolución. Entonces son muy pocos los casos. Recuerdo este caso en el cual, digamos, ustedes saben que para contratar determinados servicios hay que inscribirse como proveedores del Estado. Bueno, eso es un procedimiento, la inscripción como proveedores del Estado. Ahora había una norma que decía que una vez que el particular se inscribió como proveedor del Estado, digamos, y hizo la petición y la administración nada le contestó, entonces se va a considerar como que es un proveedor del Estado. Ese es un ejemplo del efecto positivo, pero en realidad son muy excepcionales los casos del efecto positivo.
Bueno. Vemos las clases. Vimos la naturaleza jurídica, el silencio como acto presunto, el silencio como un hecho. Un tema que nos toca es la inactividad formal o la inactividad material de la administración, que hay que hacer una distinción. En el silencio hay una inactividad formal es cuando la administración no resuelve un pedido concreto. La inactividad material es cuando la administración no ejerce su competencia. El silencio se refiere a la inactividad formal, es decir, cuando no resuelve una petición concreta. Y la inactividad material puede dar lugar a otros institutos, como por ejemplo la intervención, porque no cumple adecuadamente con su competencia o no la cumple sencillamente. Bien, y acá vienen los requisitos para que se configure el silencio. Fíjense que el artículo 10 habla de un plazo general de 60 días. ¿Por qué dice plazo general? Porque hay muchísimos procedimientos en la administración pública en los cuales puede haber plazos diferentes. Si nada se dice con respecto a un procedimiento determinado, se aplica el plazo general, el artículo 10, el plazo de 60 días. Si no, se regirá el plazo especial. Bien, ¿cómo contamos este plazo? Si yo tengo acá la pretensión del particular, tengo acá los 60 días, o sea, acá está la pretensión del particular, cuento 60 días, y ahí ¿qué hago? A los 60 días, perdón, al día 61, pido un pronto despacho. ¿Qué significa un pronto despacho? Es una intimación a la administración pública a resolver. Y luego cuento 30 días más, y acá 30 de la día 61, pronto despacho, cuento 30 días más, y acá se configuró el silencio administrativo. ¿Esto qué significa? Significa que de acuerdo a la etapa que esté, puede ser que, digamos, corresponda que interponga algún recurso o que me vaya a la vía judicial. Eso va a depender de la etapa en la que me encuentro. Bueno, y después hay otro tema que es muy importante, que son las resoluciones tardías. La administración, con respecto a la petición de los particulares, tiene la obligación de resolver. Pero no solamente tiene la obligación o el deber de resolver, también tiene el derecho a resolver. Y ese derecho a resolver, es lo que genera las resoluciones tardías. Es decir, puede ser que la administración pública resuelva cuando ya se configuró el silencio del plazo de 60 días, puede resolverlo acá, puede resolver acá, son resoluciones tardías, pero que generan efectos. Y esos efectos que va a generar va a ser según el efecto sea positivo o el efecto sea negativo. Si el efecto es negativo, digamos, y la administración pública resuelve antes de que, o ya configurado el silencio, tenemos un allanamiento a la pretensión del particular. Sí, o sea, si coinciden los dos efectos, es decir, si el efecto era negativo, pero la resolución de la administración es positiva, entonces ahí hay un allanamiento.
puede ser que coincidan los dos, es decir, que el efecto sea negativo y la resolución sea negativa. En ese caso, sí hay un efecto que es importante, que es que, si bien reitera lo ya hecho, puede ser que yo, cuando configuré el silencio con efecto negativo, no haya interpuesto los recursos correspondientes si se me venció el plazo. Entonces, con la resolución de los peticionados, se abren nuevamente los plazos, comienzan a computarse los plazos para interponer un recurso. No lo interpuse antes, lo puedo interponer después. Y si el efecto era positivo, hay que ver. Si el efecto era positivo y la resolución es positiva, bueno, acá no hay inconveniente, digamos, coincide ambos efectos. El problema es cuando la resolución es positiva, cuando el efecto es positivo y la resolución es negativa. Fíjense que yo ahí adquirí un derecho por el efecto negativo, el efecto positivo del silencio. Pero luego la administración me lo deniega. Entonces ahí, ¿cuál va a ser la solución? La solución es la que se da, y que vamos a analizar después, las resoluciones que tienen que ver con la estabilidad del acto administrativo, que lo vamos a ver en los caracteres. Bueno, acá tiene entonces en las placas las resoluciones tardías, la tardía del silencio positivo y tardía y silencio negativo, como para que ustedes lo puedan, digamos, leer, analizar y recordar. Bueno, nos vemos la clase que viene, donde vamos a ver, si quieren ir adelantando en los temas, vamos a ver la unidad 8. Que son los elementos y o requisitos del acto y los caracteres del acto administrativo. Recuerden que la unidad 7, la unidad 8, la unidad 9 y la unidad 10 la pueden ver del régimen de derecho administrativo, ley comentada 19.549 de Hutchinson. Es muy didáctica, muy actual, así que les recomiendo que utilicen ese texto. Así que bueno, si hay alguna pregunta, escucho. Doctora, yo quería consultarle si le llegó mi mail respecto a la excepción virtual que habíamos quedado la clase anterior. Bueno, no, sí, me llegaron 2. Ah, bárbaro, Uno debe bárbaro. ser el tuyo y otro Sandoval era. No está, acá, Sandoval. Sí, no me enviaron no me enviaron nada de la Secretaría Académica. Sí, no, yo calculo que lo van a mandar más próximo al parcial, pero bueno. Bueno, no, por supuesto que yo no tengo ningún inconveniente, así que ya nos distribuimos con Fernando Ricci, en el cual él va a tomar el presencial y yo voy a tomar el virtual. Listo, perfecto. El virtual, digamos, bueno, vamos a tratar de que sea igual que el final, ¿no? Perdón, que el presencial, para que no haya diferencias, digamos, porque en realidad, como son tan pocos, tomaría un oral, pero para que no hayan diferencias con el presencial, vamos a tomarlo de la misma manera en esta oportunidad. Después, en digamos, cuatrimestre. Después ya veremos por qué entiendo que el cuatrimestre que viene va a ser presencial, clases y demás. Así que por este cuatrimestre, digamos que no hay ningún inconveniente. No sé si hay alguien más que esté en esta situación de no vivir en la ciudad.
Porque, Sí, yo estoy en la misma ¿sí? situación. ¿Me Pero mandaste? no, la clase mandaste? pasada no estuve, me cambiaron de comisión esta semana. Ajá, bueno. Bueno, mándame el mail como hicieron tus compañeras, diciéndome que estás exceptuada, dónde vivís, y no va a haber absolutamente ningún inconveniente, incluso la que no me manda el mail, yo voy a poner por supuesto que les pido que me manden el mail, porque después nosotros vamos a ver, supongo que la Secretaría Académica también, porque es la que tiene que analizar la situación individual de cada uno para que no haya inconvenientes. Sí, nos hicieron llenar igual un formulario de excepción. De ¿Cómo? secretaría. Nos hicieron llenar un formulario de excepción. Claro, pero tiene que haber una respuesta. Sí, Tiene que llegar una respuesta de la Secretaría Académica. sí, el mío fue aprobado, pero pensé que ya lo habían comunicado a los profesores. No, pero puede ser, como dice tu compañera Julieta, que lo hagan más cerca del examen. Pero bueno, digamos, yo voy a tomar el virtual, los que lo hagan después van a ser revisadas si estaban exceptuados o no. Los que no estaban exceptuados no se les va a poder, digamos, la realidad es que si ustedes viven en otro lugar, van a estar exceptuados. El tema es que para que no haya, digamos, inconvenientes, porque el resto tiene que ir a presencialidad. ¿Mm? Así que no va a haber ningún inconveniente. ¿Mm? Bueno, ¿algo más, chicas? Chicas, chicos. ¿Es oral o escrito, doctora? Es escrito. La forma de evaluación, creo que yo lo dije, es escrito, puede ser una opción múltiple, un verdadero falso, o un análisis de un caso. Por supuesto que es un caso sin muchos obstáculos. Análisis de un caso, pero sin muchos obstáculos. En eso consiste el examen, en la cual, digamos, lo resuelven los que van a presencial, bueno, tendrán su hojita con todo impreso, y los que van a oral, perdón, los que van a virtual, ya les digo, tengan la tranquilidad de que tengan la tranquilidad de que los que no viven acá van a ser exceptuados. Pero la idea es que no se mezcle nadie, digamos, que diga que no vive acá y vive acá. Esa es la idea. Pero, si están dentro de la excepción, no va a haber, por supuesto, ningún inconveniente. Eso para que se queden tranquilos. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, perdón. Joy, habla. Sí. Con el libro de Balbín, ¿puedo estudiar también? Sí. Con el libro de Balbín, claro, que está en PDF en internet. En internet. Ajá. Sí, pueden estudiar. Y la ley, ya les digo, claro, desde ya les digo que sí, pueden estudiar, porque aparte está actualizado. Balbín es quien, digamos, es el sucesor de Hutchinson en la cátedra de la UBA. Pero bueno, lo que tiene Hutchinson es que escribió un tratado comentado de la 19.549. Entonces por ahí puede ser más preciso, ¿no? Claro. En algunos aspectos. Puede ser más preciso, y como ustedes, digamos, lo tienen en la fotocopiadora, no veo inconvenientes, ¿no? No, incluso para las unidades que nos recomendó ver de la ley. Claro, y porque es más claro, digamos, tiene un análisis, no digo para nada que el de Balbín no esté correcto, pero sí el análisis que tiene Hutchinson es un análisis más perfecto de lo que es la norma, porque él analiza norma por norma, ¿no? Y aplica toda la doctrina y demás, ¿no?
Así que por eso es interesante que ustedes, yo les sugiero, les recomiendo. Más allá de que, por supuesto, pueden usar el de Balbín, ¿no? Mientras lo cubra todo el temario que cubre Balbín, lo pueden hacer. Perfecto. Bueno, gracias, María del Carmen. No, por nada. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No. Bueno, entonces ahora sí saludo. Nos vemos el martes que viene y vamos a tratar de ir más rápido porque tenemos el 24 el examen. ¿Sí? Bueno, chao chicos. Gracias. A estudiar. Adiós. Chao, hasta luego. No, gracias. Igualmente, chao, hasta luego.